Salvador, gracias por estar en nuestra sintonía. Llegamos ya al 19 de noviembre del año 2020 y esto es Noticiero Hechos de la Tarde. Gracias por acompañarnos, feliz tarde y gracias por preferir informarse con nosotros. Le estaremos actualizando sobre lo que ha ocurrido tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Aprovechamos también para saludar no solamente a las personas que están conectadas a través de la señal de Canal 12, sino que también a quienes se conectan con nosotros en las diferentes medios digitales. Estamos transmitiendo en Facebook Live para que usted desde cualquier parte del mundo se informe con nosotros. Vamos a comenzar de inmediato con nuestros titulares. Sudagrip, con una familia de antigripales completa para aliviar los síntomas de la gripe, presenta los titulares de Noticiero Hechos. Pese a que Iota ya se alejó del territorio, el país continúa bajo alerta roja. Se esperan tormentas aisladas para este día. Continúan las evacuaciones preventivas y monitoreos en zonas de alto riesgo a deslizamientos de tierra e inundaciones. Hay más de 1,000 albergues habilitados a nivel nacional. Acompañados de cientos de simpatizantes, candidatos a diputados del partido Nuevas Ideas se inscribieron oficialmente en el Tribunal Supremo Electoral para las elecciones 2021. En la Asamblea Legislativa hay una discusión por la aprobación de 2 préstamos. Los fondos irían dirigidos al combate del COVID-19 y a la recuperación fiscal. Hay preocupación en los organismos internacionales de salud. Advierten de un posible incremento de casos de COVID-19 en Centroamérica tras el paso de Iota y ETA. Bien, iniciamos con la información y como ya todos conocemos, Iota se ha degradado en su mayor categoría y esto por consiguiente significa que vamos a tener menos lluvia según lo indicaron las autoridades de protección civil. Se encuentra en este momento degradado a baja presión, la cual ya afecta el suroeste de la costa salvadoreña. En la estación de Las Pilas se ha registrado un máximo acumulado de 168 milímetros. A partir del día 15 de noviembre, 168 milímetros es una cantidad bastante considerable, es una cantidad que nos tiene que hacer tomar acción porque sí los suelos pues están bastante saturados de agua. Vemos el mapa que tenemos precipitaciones de entre 60 y 80 milímetros en la mayoría del territorio nacional. Las tormentas han disminuido, pero la alta sobresaturación de agua en el suelo siempre da probabilidad de derrumbes, de desbordamiento de ríos por lluvias y también inundaciones. Así que por el momento continuamos con la alerta. ¿Y cuándo la vamos a quitar? Cuando ya las evaluaciones técnicas y científicas nos digan que ya el peligro y el riesgo ha disminuido. Muy importante destacar que el gobierno mantiene de momento la alerta roja y de hecho las acciones preventivas en el territorio nacional, y esto debido a que aún existe una alta probabilidad de deslizamientos, sobre todo en zonas vulnerables por la saturación de los suelos. Y es que aunque las lluvias hayan cesado, Célida, esto no significa que la cantidad de agua saturada sobre los suelos no vaya a provocar un deslizamiento de tierra, y es por eso que las autoridades se mantienen vigilantes. El periodista Inmar Batres nos amplía. Buenas tardes, gracias por estar en sintonía con nosotros. Estamos en la colonia San Miguel de la zona de Los Amates. Esto corresponde a San Ramón en Mexicanos. ¿Qué estamos haciendo acá? Pues esta zona es altamente vulnerable, sobre todo porque estamos todavía en emergencia y las lluvias de las últimas horas han puesto en alerta a las autoridades. Escuchemos a continuación qué dicen los habitantes de este lugar respecto a la situación que vivieron y que tienen que vivir cada invierno. Que estamos frente al cerro. ¿Cómo es cada invierno aquí? Pues la incertidumbre más que todo es por la experiencia del 82, del deslave allá de la Miralvalle. Entonces el peligro es ese, ¿verdad? O el temor que se tiene de que en algún momento pues pueda venirse parte del cerro hacia abajo. Incertidumbre es más que todo por las quebradas que tenemos cerca. La verdad es que es una zona que siempre ha estado olvidada. Por años se han pedido algunos pequeños proyectos y no se han realizado muchos. Allá al final de mi pedacito de terreno
mi vecino ahí no arregla el cerco, lo que es el cerco, que es esta cuestión, es la que está al lado de abajo. Allá al final vengo diciéndole y nunca arreglan lo que está haciendo, desbordándose, ya casi llegando allá a mi pedacito de champa que tengo ahí. Porque uno está pensando que qué hora se desborda, ¿verdad? El pedacito. Eran las palabras de los habitantes de la colonia San Miguel acá en San Ramón, mexicanos. Pero ¿cuál es la respuesta de las autoridades o qué harán a corto y a largo plazo para aliviar la situación de estas personas, que son más de 700 familias que viven en todo este lugar? Escuchemos a continuación. Se va a hacer un informe en el cual se va a tramitar a la Dirección General de Protección Civil para ver de qué manera podemos articularnos todas las instituciones y ver de qué manera podemos minimizar los riesgos que esta gente sufre, ¿verdad? Ya sea en el tema de vivienda, en el tema de poda, y ver de qué manera nos podemos apoyar como municipalidad y diferentes instituciones del gobierno central. Muy bien, la información que nosotros le tenemos a esta hora, estaremos dándole seguimiento a lugares como estos y también otras zonas del país que son vulnerables y la respuesta de las autoridades a las necesidades de la población. Regreso la señal al set principal. Muy buenas tardes. Buenas tardes para ti, Inmar. Importante punto de monitoreo, Célida, porque si estamos hablando de 700 familias, eso significa que hay más de 1000 personas en situación de vulnerabilidad. Exacto, seguimos atentos a esa situación. Y familias que viven a la orilla del río Lempa, en el municipio de Zitalá, en Chalatenango, están albergadas. Nuestro aliado Canal 9 nos tiene más detalles. Policía Nacional Civil y soldados se mantienen en la zona resguardando las pertenencias de las familias que tuvieron que dejar todo por cuidar sus vidas. El EMPA pasaba a escasos metros de las viviendas, una situación que han tenido que vivir por segunda ocasión en menos de 2 semanas, como nos cuenta don Pablo. Vimos que iba muy a prisa llenándose y por eso lo salimos, ¿no? Porque ya estaba a gusto yo en la caseta. Sí, ¿verdad? Pero por el bien mejor, ¿verdad? Más vale la vida. Pues sí, claro, porque ya ahí a uno comprende que es para el bien propio. Andan sacrificándose la gente, no ve que los policías allí durmieron a la orilla del agua viendo que no subiera mucho porque si ya era subido rápido para irlos a hablar. Comisiones de protección civil se activaron desde el primer momento, pues son muchas familias que se mantienen en este lugar. Acá en el centro escolar Salvador Mendieta, 29 familias. Son alrededor de 74 personas las que tenemos ya albergadas, que fueron evacuadas preventivamente de la comunidad de La Isla, de acá del municipio de Zitalá. Sí, correcto, hay monitoreo del acceso, del puente de acceso acá al municipio de Zitalá, hay un monitoreo, hay presencia policial, ya que si de subir los niveles del río Lempa, pues puede llegarse incluso a ordenarse el cierre de dicho puente. Como alcaldía hemos estado desde la primera vez que se trajo al albergue las personas de la comunidad de La Isla. Como alcaldía hemos estado aportando alimentación, personal que ha estado sirviendo acá para atender a la población de ese lugar, así como este día, ¿verdad? Que también como alcaldía estamos aportando la alimentación, logística, en fin, en lo que corresponde la alcaldía ha estado presente. Dentro del albergue se mantienen los protocolos de bioseguridad y atención médica para adultos y niños, además de las condiciones básicas mientras pasa la emergencia. Con imágenes de Kevin Hércules para CN Noticias, Esmeralda Alas. Y es que las recientes lluvias que se han registrado en el país han dejado ya afectaciones en los cultivos, sobre todo el departamento de La Paz. Dani Garita, de nuestro canal aliado Viroleño Noticias, con más detalles. Adelante. Buenas tardes, compañeros y amigos televidentes. Es un gusto volver a saludarles este día jueves. Comentarles que a tempranas horas de la mañana hicimos un recorrido en distintos municipios del departamento de La Paz. Esto con el fin de actualizar la información con respecto al huracán Iota y cómo afectó a algunos sectores de la población. Para ello tuvimos declaraciones de Protección Civil. Gracias a Dios la incidencia del huracán Iota ha pasado. Nuestro municipio, gracias a Dios, no refleja muchas situaciones de gravedad, solamente pues en la parte sur, el que haya alcanzado unos niveles de unos 5 o 10 centímetros
la superficie, ¿verdad? Pero que no deja de incomodar. Lo que sí hemos estado observando en el departamento de La Paz es aquella afectación en el caso del área agrícola. Muchos de los cultivos de maíz, frijoles, hortalizas que se cultivan en esta parte del departamento de La Paz, tenemos reportes de que ya han tenido pérdida nuestros agricultores, esperando que pues las condiciones del clima puedan terminar en estos días. En términos generales, el departamento de La Paz no hubo ninguna evacuación, no ha funcionado ninguno de los albergues. Qué bueno que las medidas preventivas que se tomaron como Protección Civil han ayudado para que no tengamos ningún problema. Comentarles que habitantes y comerciantes dicen que los productos que sí mostraron un alza de precios son las hortalizas y que el sector del pan tuvo dificultad para poder distribuirlo. Bueno, esto de las tormentas en mi parte nos afectó porque en el negocio del pan, ¿verdad? Como salimos a repartir, había momentos de que uno se nos moja, ahí es pérdida. Otra, el hábito del clima, lo que viene a afectar es en el crecimiento, de que a veces se mojan los productos, cuando recibimos los pedidos, las harinas se mojan, humedecen, igual que las azúcares, todo eso lo viene a afectar un poquito a nosotros. Este ha sido mi reporte desde el departamento de La Paz. Regreso la señal con ustedes hacia los estudios. Informó Dani Guarita. Buenas tardes. Muy buenas tardes y gracias por el informe. 22 miembros de Cruz Verde salvadoreña retornaron al territorio nacional luego de prestar sus servicios de rescate en Honduras, luego de verse afectados por el paso del huracán ETA. Misión cumplida. Y estamos siempre prestos para poder servirle a la población salvadoreña también y a otros pueblos que también nos hagan el llamado para poder llegar con estos elementos con experiencia. Salieron 22 personas hace 12 días y ya regresaron acá con bien y con la satisfacción de haber ayudado, de haber colaborado, de haber buscado, rescatado a nuestros hermanos hondureños. Apoyando con un grano de arena también a nuestros hermanos de Honduras. Venimos contentos, venimos cansados, pero con ese espíritu siempre, ¿verdad? De seguir atendiendo, ayudando a quien lo necesita. ¿Cómo estuvieron las labores? Pues al principio bastante pesado. Hubieron lugares que nosotros llegamos antes quizás de que las propias autoridades de ahí. Pues nuevas experiencias para los jóvenes que llevábamos también, ¿verdad? Y labores bastante complicadas, trabajo pesado, pero bien, aquí estamos, fuimos apoyados en el lugar, muchas personas que nos dieron su muestra de apoyo y nos siguen dando su muestra de apoyo. Bien, y reos en fase de confianza ayudan en la distribución de paquetes alimentarios que entrega el gobierno a las familias afectadas por las lluvias provocadas por Iota. Son alrededor de 2.850 paquetes los que se distribuyen a pobladores del Departamento de la Libertad. De acuerdo al director de centros penales, los reclusos son los encargados de preparar las bolsas con víveres, cargar los camiones y distribuirlos casa por casa. Vamos a conocer a continuación las condiciones del tiempo para las próximas horas. ¿Qué podemos esperar para el resto de la tarde? Nos vamos a enlazar con el meteorólogo de turno, Amides Figueroa. Adelante con el informe. Saludos desde el Ministerio de Medio Ambiente. Las condiciones para este jueves, estamos observando que los remanentes de lo que fue Iota se encuentran al sur de Centroamérica y este tiene un desplazamiento hacia el sur. Por lo tanto, no estará influenciándonos al país. Lo que sí estamos observando es que retornamos a las condiciones de flujo del este, el tránsito de ondas tropicales que se estarán acercando en los próximos días y la zona de convergencia intertropical lejana en latitud, un frente frío que no estará ingresando a nuestra región, pero por lo tanto lo que sí estamos viendo es un sistema en vigilancia al norte de Panamá con el 0% de probabilidades de formación. Este tampoco nos estará influenciando en nuestro país. Por lo tanto, las precipitaciones que estamos esperando en la zona norte y en la cadena volcánica central, estas serán de débiles a moderadas.
Con respecto a las temperaturas, estamos esperando ya un poco más de calor, sobre todo en la zona oriental, donde estamos esperando hasta 33 grados como máxima, en la zona central hasta 30 grados y en la zona occidental hasta 29 grados. Las temperaturas mínimas estarán siempre más frescas durante la madrugada, donde estamos observando 18 grados para la zona occidental, para el centro entre 18 y 20 y para la zona oriental entre 20 y 22 grados. Estas son las condiciones del tiempo para este día. Muchas gracias por compartirnos la información. Buenas tardes. Y tal y como lo indicaba el meteorólogo, ahora ya han pasado las lluvias en Centroamérica, pero obviamente han quedado los estragos por Iota. Se contabilizan las pérdidas económicas en varios de los países. Vamos a iniciar saludando al periodista Luis Durón de la RNA. Él se encuentra en Tegucigalpa, desde donde se reportan afectaciones en cultivos. Buenas tardes, Luis. Así es, muchas gracias, amigos de Hechos El Salvador. Les saluda Luis Durón, periodista de la red de noticias Albavisión desde Tegucigalpa, Honduras. Me encuentro con el ingeniero Anabel Gallardo, que es la presidenta de la Federación Nacional de Ganaderos y Agricultores de Honduras. Ingeniero, sin duda que las pérdidas son bastantes. ¿Qué cultivos son los que más se han afectado? Y sin duda que se va a necesitar de bastante apoyo para poder reactivar esta producción a nivel nacional. En efecto, pues hemos sido golpeados estos últimos 15 días con 2 tormentas tropicales. Desafortunadamente la zona norte del país fue la más afectada, donde cultivos como palma africana, banano, caña de azúcar, la ganadería, tanto de leche como de carne, fue fuertemente afectada. Y recordemos pues que muchos de estos productos encabezan la lista de los productos de exportación. Entonces aquí es donde el tema del Producto Interno Bruto del país se va a ver fuertemente afectado. Todavía se están cuantificando las pérdidas, por eso no hay un dato exacto de cuánto han sido. Es correcto, no hemos terminado de cuantificar las pérdidas, pero sí realmente son millonarias, se podría decir. El tema de frutas también afectadas en esto. El tema de frutas, en la parte de citricultura, ¿verdad? En el Valle del Aguán también hubo mucha afectación. Y luego pues también cultivos menores como hortalizas. Gracias, ingeniero Anabel Gallardo, presidente de la Federación Nacional de Ganaderos y Agricultores de Honduras. Ya han escuchado ustedes, grandes pérdidas ha tenido el país en el tema de producción e infraestructura productiva. Con esto retorno nuevamente con ustedes a El Salvador. Y preocupada se mostró la Organización Panamericana de la Salud ante un posible repunte de casos de COVID-19 en Centroamérica por el paso de Iota y ETA, que también ha dejado pérdidas humanas y económicas en la región. El director de Emergencias Sanitarias de la OPS, Ciro Urgarte, dijo que el tiempo, la magnitud y la intensidad dependerán de la exposición y de las medidas de salud pública implementadas, pero pueden pasar 2 semanas o más antes de ver un aumento significativo en los casos e instó a las autoridades a prestar mucha atención en el tema. Mientras tanto, en Nicaragua continúan las labores de búsqueda y rescate de parte de brigadas del ejército y la policía tras un deslizamiento de tierra que se registró en una pequeña finca, esto en la zona de Peñas Blancas. En las últimas horas, el gobierno confirmó 9 fallecidos y 2 más desaparecidos. Dentro de las víctimas se encuentran 2 menores de edad. Oficiales de la policía de Nicaragua bloquearon el acceso a los medios de comunicación nacionales e internacionales que intentaban brindar cobertura al hecho. Y obviamente las pérdidas en cultivos de hortalizas y vegetales en Guatemala afectaría con el incremento de precios en nuestro país. La periodista Ligia Toledo nos cuenta cuáles son las pérdidas en el vecino país. Adelante, Ligia, buenas tardes. Así es, gracias compañeros de noticieros Hechos El Salvador. Las autoridades del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación a través del Centro de Información Estratégica Agropecuaria continúan con el monitoreo sobre los daños que ha ocasionado no solo la depresión tropical ETA, sino también el fenómeno natural Iota. Lo que se sabe en relación a los daños a cultivos es que hay
82 municipios que están en riesgo de perder más cultivos y también los daños pecuarios. En total, las autoridades han contabilizado que hay 181.953 familias afectadas, 108 municipios y 119.913 hectáreas que han sido dañados en granos básicos, café, y también es importante recalcar este tema porque por los daños que ha habido en carretera, pues se ha dificultado el traslado de estos productos sumamente clave para la economía de Guatemala. En relación al tema pecuario, también hay familias de más de 80 municipios que han resultado afectados, ya que han perdido su ganado y están realizando el monitoreo correspondiente para poder incinerar por parte de las autoridades del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, y hacen el llamado a las personas a que no se acerquen. Por otra parte, también es importante recalcar que 12 ríos en nuestro país continúan crecidos y esto podría seguir afectando no solo la estructuración en los suelos con los derrumbes, deslaves e inundaciones, sino también provocando más daños a cultivos. También han indicado las autoridades que tendrán distintos programas para poder apoyar a más de 100.000 familias que han resultado afectadas por este tema, no solo del fenómeno natural ETA, sino Iota, para que poco a poco vayan recuperando lo que han perdido. Pero esta es la información que tenemos desde Guatemala y con esto regreso con ustedes a El Salvador. Muchas gracias, Ligia. Feliz tarde para ti. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa, pero más adelante vamos a hablar de temas políticos porque Nuevas Ideas inscribió a sus candidatos a diputados. Gracias por continuar informándose con nosotros. La dirigencia del partido Nuevas Ideas llegó hasta el Tribunal Supremo Electoral para hacer oficial la inscripción de los candidatos a diputados a la Asamblea Legislativa, Parlacen y alcaldías municipales. En medio de una multitud de simpatizantes del partido, ingresaron al ente colegiado el presidente del Instituto Político, Javier Sabla, acompañado de Ernesto Castro, Sueci Callejas y Luis Rodríguez. En más información, la Corte de Cuentas de la República inició con el proceso de emisión de constancias electorales a los candidatos que participarán para los próximos comicios del 2021. El proceso para la extensión de constancias electorales inició en el mes de octubre y se terminará hasta ahora a medianoche. Tenemos un saldo de solicitudes pendientes de atender, que es lo que ustedes ven que a mis espaldas están trabajando los compañeros de la Corte de Cuentas. Quiero decirles que nosotros emitimos un instructivo para realizar este procedimiento y el primer paso fue solicitar a los partidos políticos que nombraran a 2 representantes y nombraran una dirección de correo electrónico para efectuar las comunicaciones y las notificaciones correspondientes. Así es que en esta unidad en la que nos encontramos ahorita, nosotros recibimos todas las solicitudes. Y la población también tiene sus propias valoraciones al respecto del desarrollo de las próximas elecciones. Pues la verdad yo espero que sean elecciones justas y creo que hablo por todos porque es lo que todos queremos, que se respete nuestra opinión y que no haya ninguna trastada, como dicen. Y creo que todos esperamos el cambio porque ya estamos aburridos de lo mismo y esperamos que los nuevos prospectos tengan algo mejor, poniendo la confianza en ellos siempre. Pues fíjense que la verdad que yo no espero nada, pues, porque uno tiene que rebuscarse como pueda, ¿verdad? Sea quien sea que gane, igual la situación no cambia por el momento, pero lastimosamente a veces algunos prometen y no cumplen. Pues que cumplan la ley, que no sean corruptos, que se apeguen a lo que es el decreto, más que todo, porque hay quienes pues hacen lo que quieren y solo dicen palabras y a la hora de la hora pues no hacen nada. Sí, voy a votar, voy al voto, como salvadoreño que soy, es un deber pues ver el cambio. Y ya que estamos conversando acerca de temas electorales, queremos que todos ustedes se mantengan pendientes de las redes sociales de Noticiero Hechos porque tenemos Camino a las Urnas, edición digital.
El Salvador elegirá nuevos diputados y alcaldes el próximo 28 de febrero. Camino a las urnas le presentará quiénes son los candidatos y cuáles son sus propuestas para que usted tome la mejor decisión. Camino a las urnas, edición digital, a transmitirse en Facebook de Noticiero Hechos Más, espacio exclusivo con más de 1,5 millones de seguidores, los viernes de 5 a 5:30 de la tarde con Roxana Webb. No se lo pierda. Y a esta hora nos enlazamos con la periodista Marcela Rivera, que se encuentra en la Asamblea Legislativa y desde ahí nos tiene información relacionada a la plenaria, donde se discute la aprobación de 2 préstamos. Te escuchamos, Marcela. Ese día inició la sesión plenaria número 137 en el que se tenía previsto discutir 2 dictámenes por $300 millones solicitados por el gobierno, de los cuales 250 irían desglosados de la siguiente manera: 96 millones irían para las municipalidades, 64 para FOPROMID y 50.7 millones para FOMILENIO, mientras que los 50 millones restantes también serían destinados para dar una respuesta inmediata de salud pública para contener y controlar el COVID-19. Cabe destacar que estos serían por parte del Banco Interamericano de Desarrollo. Al respecto, también los diputados reaccionaron. Escuchamos más detalles. Hemos manifestado que mientras este gobierno, sus ministros, no rindan las cuentas necesarias de cómo están invirtiendo los fondos que son propiamente de todo el pueblo salvadoreño, difícilmente vamos a acompañar con más préstamos, porque es inaudito, no se puede seguir teniendo esa doble moral que por un lado se dice que están realizando las cosas correctamente, pero por otro lo que están haciendo es una propaganda de manera directa para el partido en el gobierno. Préstamos que están en proceso en la Asamblea Legislativa. El grupo parlamentario del FMLN ha sido muy claro en el sentido de que no vamos a acompañar con nuestros votos ninguna votación de más préstamos cuando hay un gobierno que lo que está haciendo es despilfarrando los fondos públicos. Están incumpliendo la ley, no han entregado a esta fecha 6 meses ya del FODES. Y cuando esto libere el FODES para las alcaldías. Y es que minutos después de haberse instalado esta sesión plenaria, se decidió retirar la discusión, es decir, la ratificación de esos 2 préstamos por $300 millones. Y cabe destacar que aún queda pendiente la aprobación del presupuesto general de la Nación, que de acuerdo con el gobierno es de $7.453.5 millones, más de 1.000 millones más que el presupuesto de 2020. Escuchemos. El país necesita un presupuesto aprobado de manera oportuna. Lo que no podemos aprobar es el presupuesto que manda Casa Presidencial, porque es un presupuesto que no beneficia a la gente, sino que beneficia al gabinete de gobierno. Por ejemplo, van más de $25 millones en publicidad en el nuevo presupuesto. Eso es inaceptable. En un país pobre, donde se necesita inversión para vivienda mínima, carreteras, escuelas, agua potable, saneamiento, el gobierno decide reventarse más de $25 millones en publicidad. El presupuesto 2021, ustedes han notado que la comisión programó 2 días de la semana para estar revisando e invitando a los funcionarios de gobierno que vinieran a explicar sus presupuestos. Y hemos tenido en la comisión las cartas donde los funcionarios no van a comparecer, no han comparecido. No vino el ministro de Salud, tampoco ha venido el ministro de Agricultura, tampoco vino el presidente de la CEL, es decir, todos los principales ministerios a los cuales deben abocarse a la convocatoria de la Comisión de Hacienda para explicar su presupuesto no han llegado. A los funcionarios y organizaciones que tienen que ver con las finanzas del Estado y con organizaciones que opinan sobre este tema, pero estamos a mediación porque todavía faltan varios ministros o varias instituciones que aún todavía no han llegado. Y los diputados tienen hasta el 31 de diciembre para aprobar el presupuesto general de la Nación 2021. De lo contrario, se estaría iniciando con los fondos aprobados en 2020. Esa es parte de la información que les tengo. Pasen muy buenas tardes. Igual para ti, Marcela, buenas tardes y gracias por el reporte.
Y les queremos contar que unos zapatos pueden ser la compra de tu vida. Por compras de $20 con todas tus tarjetas de crédito y débito Backcredomatic, participas en la rifa de un apartamento en Condominio Altea. Más información en www.backcredomatic.com. Vamos con más información a esta hora y les cuento que Eduardo Ramos, de 42 años de edad, resultó lesionado luego que el vehículo en el que se conducía volcara debido a que manejaba a excesiva velocidad y bajo los efectos del alcohol. El accidente se registró en el kilómetro 6,5 de la carretera Troncal del Norte. Hasta el lugar se hicieron presentes los cuerpos de socorro, quienes lo trasladaron a un centro asistencial. Vamos ahora con información del tránsito vehicular. Gerardo Borja nos tiene detalles desde el Paseo General Escalón. Te escuchamos, Gerardo. Feliz tarde. Gracias, compañeros. En el estudio, amigos televidentes, a esta hora un reporte del tráfico. Me encuentro en las cercanías de la Fuente Beethoven. Para mayor ubicación, las imágenes en pantalla. Los vehículos que se incorporan a esta hora desde el final de la Avenida Olímpica o quienes vienen a través de la 75 Avenida Norte en dirección de la prolongación Alameda Juan Pablo II se van a incorporar también al Paseo General Escalón. Podemos observar una carga de vehículos bastante considerable, pero esta no genera mayores complicaciones. Nada más armarse de paciencia al llegar a la intersección del Paseo General Escalón. ¿Por qué motivo? Porque hay que esperar a que la luz del semáforo vuelva a dar la señal de seguir el paso. Nos quedamos en este momento con las imágenes del Paseo General Escalón, los conductores que bajan desde el Redondel Maferrer hacia El Salvador del Mundo y quienes van en el carril de ascenso buscando hacia el sector de la Colonia Escalón. Por lo menos en esta intersección podemos observar una carga vehicular bastante tranquila, no genera mayores complicaciones, nada más desplazarse con precaución y mantener los límites de velocidad. Así que con este informe de tráfico, compañeras en el estudio, amigos televidentes, yo les regreso la señal hasta el set principal desde las Fuentes Beethoven. Gerardo, muchísimas gracias. Despejada esta zona, entonces, un buen punto para poder transitar. Mientras tanto, lo queremos invitar a que usted conozca noticias empresariales. Prisma Moda está de fiesta por la inauguración de su nueva sucursal en el Centro Comercial Plaza Mundo Apopa. La tienda llega con la esencia que siempre los ha caracterizado, que es siempre mostrar propuestas innovadoras en conceptos de vestuario, tendencias, colecciones de temporada para damas, caballeros y niños. Para consentir a todos sus clientes, Prisma Moda ofrece muchos beneficios al adquirir su tarjeta Prisma Moda. 5% acumulado a monedero y 20% de descuento de bienvenida. A nivel global, la edición virtual 2020 logró la participación de más de 300,000 corredores en 127 países. Gracias a esta gran participación, Grupo Bimbo está donando más de 6 millones de rebanadas de pan a distintos bancos de alimentos donde la empresa tiene operaciones, que se suman a los 1.6 millones de rebanadas que ya fueron donadas por la compañía este año al inicio de la pandemia. Grupo Bimbo, la empresa panificadora más grande del mundo, celebró su edición virtual del Global Energy Race, logrando adaptarse a la situación generada por el COVID-19. Walmart Centroamérica donará cerca de $152,000 ante el impacto del huracán ETA en la región. Mediante importantes alianzas con entidades de socorro y otras instituciones, la mayor parte de estas donaciones ya se han realizado y otras estarán por concretarse en las próximas semanas. Al momento se han entregado donaciones de variedad de artículos entre alimentos como harina de maíz y trigo, café, azúcar, sal, aceite, arroz, frijoles, espaguetis, salsas y aguas en botella, kit de cuidado personal e higiene con papel higiénico, jabón, pasta de dientes, cepillos, toallas sanitarias. Estas ayudas se han entregado en comunidades y en albergues que han atendido a casi 90,000 personas afectadas en Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador y Costa Rica. Y ante las crecientes necesidades, se están evaluando otros aportes importantes.
Gracias por continuar en nuestra sintonía. Hoy nos acompaña en la entrevista de esta tarde el analista Juan Carlos Fernández, con quien vamos a abordar diferentes temas de coyuntura nacional. Bienvenido y gracias por acompañarnos. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes y bienvenido. Vamos a iniciar hablando acerca de este proceso de inscripción de las candidaturas que se ha tenido ante el Tribunal Supremo Electoral y que, por cierto, ha presentado algunos atrasos. Ya se le ha dado una prórroga a los partidos políticos para que ellos puedan hacerlo en un plazo máximo de 10 días. Sin embargo, ha habido una serie de tropiezos y entre ellos para las candidaturas no partidarias. Únicamente hay inscritos 2 candidatos hasta este momento. ¿Y qué puede significar esto para la democracia desde un análisis político más interno? Recordemos que las candidaturas no partidarias, desde que fueron plasmadas, se establecieron una serie de obstáculos, diría yo, que dificultan a las personas que se presentan bajo esa modalidad para poder inscribirse. Y si a eso le agregamos que el próximo evento electoral parece estar muy polarizado frente a distintas fuerzas políticas ya establecidas, creo que tienen todavía más cuesta arriba las candidaturas no partidarias en este proceso en particular. Pero, insisto, la misma configuración de los requisitos que deben cumplir hace que se dificulte que ellos puedan participar. De hecho, el diputado Leonardo Bonilla, que actualmente es el único diputado de forma independiente, se ha unido a estas denuncias y decía que son requisitos que ha ido poniendo el Tribunal Supremo Electoral, que si bien está dentro del marco legal, les deja con mucha más desventaja a los no partidarios. En este sentido, ¿a quién le conviene más que ellos no puedan participar? En realidad, las candidaturas no partidarias son un outsider, ¿no?, de la política tradicional. Por lo tanto, a pesar de que la Corte Suprema de Justicia estableció que eran legales, cuando se configuró en la Asamblea Legislativa toda la dinámica y requisitos que deberían cumplir, desde ese momento se plantearon muchos retos. Yo recuerdo incluso que uno de los diputados de Ghana manifestó que legislarían al respecto, pero lo harían adrede con ciertos requisitos que dificultarían la inscripción de estos candidatos, y es lo que estamos observando ahora. Tenemos un periodo extraordinario, obviamente, para la inscripción de las candidaturas de los diferentes partidos políticos, pero acá se puede tomar en cuenta otro punto. La Corte de Cuentas de la República no había entregado finiquitos, lo tiene hasta hoy a la medianoche, y en ese sentido quisiéramos conocer cuál es el análisis que se puede hacer a la Corte de Cuentas de la República, tomando en cuenta que ya hemos tenido en ocasiones anteriores expresidentes de la República que han recibido su finiquito para poder participar en unas elecciones y al final han sido vencidos en juicio. No olvidemos que la Corte de Cuentas de la República es una de las instituciones que continuamente es criticada en su gestión. Se ha planteado la necesidad de reformas que lamentablemente no alcanzan el nivel que se espera. Y en este caso, en efecto, lamentablemente hemos observado periodos en los cuales esos finiquitos han sido emitidos de formas extremadamente rápidas, y ahora observamos que hay cierta lentitud en ese aspecto. Insisto, creo que a la base está la misma estructura institucional que no ha logrado modernizarse en función de las demandas que múltiples organizaciones de la sociedad civil han planteado, sobre todo porque es una institución que se vuelve piedra angular en la gestión y en el cuidado de cómo se gastan los recursos en el país. Hablando del proceso electoral que se avecina, ¿cómo se configura desde su punto de vista el panorama? ¿Cómo quedaría establecido teniendo en cuenta lo que hasta ahora dicen las encuestas, que si bien sabemos son una fotografía del momento y estamos a unos meses, esto obviamente podría variar y debería variar? ¿Cómo se configura la situación teniendo en cuenta que un partido estaría quedando a la cabeza y podría tener una mayoría calificada en la Asamblea? Sí, en efecto, uno de los escenarios puntuales es que Nuevas Ideas, que creo que más allá de todos los escenarios que puedan analizarse es quien ganará las elecciones, uno de los escenarios es que obtenga los suficientes votos para tener mayoría simple al menos en la Asamblea Legislativa. Evidentemente, en efecto, las encuestas son una fotografía del momento, pero hemos visto cómo consistentemente esta fotografía se ha venido manteniendo, a pesar de una serie de presuntos casos de corrupción que han salido a la luz, a pesar de eventos como el del 9 de febrero. Aún así, la gestión presidencial es muy bien evaluada.
Evidentemente los candidatos de Nuevas Ideas tratarán de agarrarse de esa buena imagen que tiene el presidente, sin olvidar que son liderazgos locales los que estarán en juego, pero la imagen del presidente estará presente irremediablemente en este proceso electoral. Y pues ya que hemos tocado las diferentes instituciones, obviamente hablar de unas elecciones genera mucha controversia, sobre todo porque se ha dado un estira y encoge, incluso dentro de las mismas instituciones. Todavía no se logra la ratificación de algunos préstamos dentro de la Asamblea Legislativa. Los diputados están pidiendo transparencia en cuanto a las cuentas que está brindando el Estado en este momento. Sin embargo, esto al final y a la larga viene a afectar a la población directamente. Quisiéramos conocer cuál es su opinión. Legalmente la Asamblea Legislativa, los diputados están llamados a pedir la rendición de cuentas de los usos que hace el Ejecutivo. Lamentablemente el desprestigio que muchos de los políticos tienen hace que esa exigencia pierda peso frente a la población. A partir de este momento estaremos en una fase en la cual todos los institutos políticos establecerán una serie de estrategias para afectar a su contrincante. En el medio estará la población, así que no solo los préstamos, sino que cualquier otra medida que pueda plantearse de un lado o del otro, tendrá un bloqueo inmediato del contrincante. Juan Carlos, ¿se justifican actos, por ejemplo, como los allanamientos que se dieron en el Ministerio de Salud en fondo y en forma? Creo que sí hay una justificación porque si bien es cierto del gobierno nacional se pueden establecer algunos logros, uno de los elementos que se ha reclamado constantemente, no solo en El Salvador, sino que a nivel internacional, son los niveles de transparencia con los que se maneja el Estado. Por lo tanto, ante la falta de rendición de cuentas, hay temor de que se haga un uso indebido de los fondos. Han salido a la luz investigaciones periodísticas sobre posibles actos de corrupción y por lo tanto es esperable que la Fiscalía General de la República, como una de las instituciones garantes del Estado de Derecho, intervengan en la situación. Ya con las cuestiones de forma, la Fiscalía ha manifestado que ha seguido el debido proceso y creo que ha sido así. Creo que las justificaciones de parte del Ministerio no han sido adecuadas, no creo que haya sido también correcto hacer uso de la policía de la forma en que se hizo. La policía tiene que brindar un apoyo funcional a la Fiscalía General de la República, en este caso no fue así. Y eso obviamente genera muchas preocupaciones en cuanto al respeto del Estado de Derecho. Y usted ha tocado un punto muy importante, el tema de la rendición de cuentas, y es ahí donde se habla de la transparencia en el uso de fondos y es lo que ha llevado precisamente a esos allanamientos. Pero en ese sentido me gustaría hacerle la consulta, Juan Carlos, porque de pronto hemos escuchado que tanto el Ministerio de Agricultura como el Ministerio de Obras Públicas ha puesto una reserva a los fondos utilizados durante la pandemia por COVID-19. ¿Qué tanto llega a afectar esto en el tema de la transparencia en un país como el nuestro, que el Instituto de Acceso a la Información Pública tiene muy pocos años de fundación? Tengo plena certeza que en los próximos indicadores y rankings mundiales de transparencia, El Salvador va a tener serios retrocesos en ese aspecto. Lo hemos visto cómo se ha tratado de coartar el trabajo de muchas instituciones, entre ellas precisamente el Instituto de Acceso a la Información Pública. Es lamentable cómo ha venido evolucionando y el uso de la reserva de la información es también, creo que, un mecanismo que se está empleando de manera innecesaria. Creo que de cara a la población, creo que de cara incluso a las elecciones, al gobierno le convendría más ser transparente, rendir cuentas y de esa manera acceder a aquella población y que puedan votar por ellos, aquella población preocupada precisamente de estos temas. Y parece que además esto no es un tema nuevo, que el tema de la transparencia es algo en lo que se viene recalcando desde hace tiempo. Sin embargo, ¿qué tanto afecta esto? ¿Qué tanto peso tiene en el voto de las personas? ¿Podríamos ver reflejado algo de esto en el próximo proceso electoral? Yo creo que sí habría cierta afectación, posiblemente pequeña, en aquel segmento de la población que sí se preocupa por estos temas, pero sí hemos observado que hay algunos segmentos poblacionales que, a pesar de estas situaciones, el voto lo darán por el candidato que han elegido. En este caso, por los candidatos pueden ser de Nuevas Ideas. Es un voto, por lo tanto, muy emocional,
muy cargado por todos la desazón que se tiene de los partidos políticos tradicionales, y por lo tanto, más allá de cualquier escándalo que pueda surgir, seguramente ese voto se mantendrá. Por eso lo observamos en las encuestas, ¿no? Aún así, creo que ha habido un importante merma de votos por esa conducción del gobierno. Por eso insisto, creo que el gobierno ganaría mucho más siendo transparente de cara a la población, y ganaría mucho más si esos conflictos con los otros órganos también se atenuaran un poco. Y es que seguimos hablando de conflictos y realmente hemos visto ese desgaste que están sufriendo los diferentes partidos políticos, también por el tema ligado al FODES, que hasta este momento no llega, ya hay varios meses de atraso, y en ese sentido la gente también está pidiendo o que se dé el FODES, o que simple y sencillamente los alcaldes realmente trabajen en pro de la población. Quisiéramos conocer su análisis. Mira, en efecto, el tema del FODES es también una herramienta política que afecta a los adversarios. Recordemos que oficialmente Nuevas Ideas no tiene ningún alcalde, ¿verdad? Entonces, el trabajo bueno o positivo que puedan llegar a ser alcaldes actualmente no entra en los cálculos políticos de Nuevas Ideas de cara a las elecciones, y evidentemente muchas de las alcaldías recogen muy pocos impuestos, el FODES les permite cierto nivel de funcionamiento, y con eso pueden, de cara a sus poblaciones, manifestar algún trabajo. Así que el FODES sigue siendo una herramienta política para evitar precisamente que haya marketing político a favor del adversario. Bueno, en los últimos meses también hemos estado en medio de 3 emergencias diferentes. Me refiero a la pandemia, que lo vivimos además a nivel mundial, pero también las situaciones del clima que han venido a afectar y que han hecho a las autoridades decretar alerta roja. Desde su punto de vista, ¿cómo ha sido el manejo de estas 3 situaciones que de alguna forma han afectado al país? Creo que el manejo inicial de la pandemia fue adecuado en cuanto a las medidas que se adoptaron muy rápidamente y muy acertadamente. Sin embargo, en el transcurso de la gestión de la pandemia, quizás el mayor desacierto, insisto, tiene que ver con la rendición de cuentas de cómo se están usando los fondos destinados para la pandemia. Aún hay mucho desconocimiento, por ejemplo, de cómo va la construcción del Hospital El Salvador, que es la obra insignia de este gobierno con relación a la gestión de la pandemia. Se plantea también incongruencias en las estadísticas tanto del gobierno como de las alcaldías en cuanto a los fallecimientos. Entonces, creo que la gestión tiene esas sombras que no logran disiparse, y a pesar de ello la población sigue valorando favorablemente la gestión de la pandemia. Y a pesar también de las afectaciones económicas. Y a pesar de las afectaciones económicas, en efecto. Y en el tema de las tormentas, de los huracanes, la gestión también ha sido, digamos que se ha reaccionado rápidamente. En términos comparativos con los países vecinos, creo que estamos un poco mejor preparados. Sin embargo, hemos tenido la fortuna de que esos fenómenos meteorológicos no nos han golpeado con la fuerza que se esperaba. Pero más allá de eso, y quizás más allá de jornadas de oraciones, yo lo que esperaría del gobierno es que se establezcan medidas contundentes, planes específicos para evitar la vulnerabilidad del país. El Salvador es uno de los países a nivel mundial con mayores vulnerabilidades, y si no comenzamos a trabajar en eso, seguiremos en la misma situación. Y aquí le vamos a agregar otro punto, porque si bien es cierto, se decretó alerta roja, pero también se criticó mucho que no se decretara una emergencia. En su momento recuerdo que el Ejecutivo dijo que ellos ya no le iban a solicitar ante la falta de apoyo de parte de los diputados de la Asamblea Legislativa. Ellos pues por su parte dijeron que de ser necesario se iba a decretar post fenómeno natural, pero también esto abría el espacio a que se ocuparan más recursos cuando el gobierno está pidiendo todavía 600 millones de dólares para finalizar el ejercicio fiscal 2020. ¿Qué análisis o qué lectura hace usted sobre esto? Sigue siendo parte de la estrategia de confrontación que existe. Evidentemente, aquí primero no estamos en una situación entre buenos y malos, estamos entre 2 actores políticos que tienen un objetivo común, que es alcanzar el poder, la mayor parte de alcaldías, la mayor parte de curules en la Asamblea, y por lo tanto las actividades que van a hacer van en función de eso. Así que el gobierno tratará de evitar que la Asamblea Legislativa
le interrumpa en sus proyectos, y de la misma manera la Asamblea buscará también obtener réditos políticos. Y parece que contrasta un poco esta situación de falta de recursos económicos de la que se habla en la Asamblea Legislativa y la ayuda humanitaria que se ha enviado incluso a países vecinos. Sabemos que no ha sido solamente el personal que se ha destinado, la maquinaria con la que tal vez se cuenta acá en el territorio, sino también hubo recursos, hubo alimentación que se estuvo enviando, obviamente para apoyar otras necesidades que existían en Guatemala y en Honduras. La falta de transparencia es precisamente la que nos hace cuestionarnos cómo se están haciendo uso de esos recursos. Recordemos también que algunos funcionarios, por ejemplo el expresidente del Banco Central manifestó que sí habían esos fondos, fue despedido por eso. Sí. Y en cuanto a los apoyos que se dan a países, bueno, a Guatemala y Honduras concretamente, creo que es positivo que El Salvador pueda apoyar en esos elementos. Sin embargo, y aquí nuevamente insisto, queremos saber cómo se han usado esos fondos, de dónde han salido. La transparencia es fundamental. Sigue siendo, creo que, un cálculo político para mejorar la imagen internacional del presidente. Recordemos que si bien es cierto la imagen nacional es muy elevada, internacionalmente sí ha tenido golpes muy fuertes, así que es parte de esa estrategia, y yo creo que en Honduras también es uno de los políticos más o mejor evaluados, el presidente de El Salvador. Y aquí podemos entrar a otro punto, porque de pronto también esto pone en perspectiva lo que podemos llegar a tener para el año 2021, tomando en cuenta también el incremento presupuestario que se ha solicitado y que también hay un recorte a los institutos que velan precisamente por la transparencia en el país. Y volvemos justamente a ese punto, el tema transparencia. Es que con el tema del presupuesto general de la nación, precisamente hay temor de tres cosas en este caso. Primero, que se han sobreestimado los ingresos que tendrá el Estado, se han subvaluado los gastos que tendrá que hacer, y el tercero y muy importante es que prácticamente la totalidad de instituciones que forman parte del sistema anticorrupción de El Salvador han tenido importantes reducciones de presupuesto. Eso ya nos marca una línea de hacia dónde va este tema de cara a los próximos años. Si se puede evaluar el accionar de la Fiscalía General de la República, ¿existe la posibilidad de que haya intereses políticos o partidarios detrás de este actuar? Creo que sí. De hecho, el mismo fiscal general de la República lo manifestaba de una u otra forma cuando decía que se encontraban sobrecargados de avisos, de denuncias, y es que la Fiscalía está siendo tomada por uno u otro bando como una institución para castigar, para reprendar a mi oponente político. Así que sí, en efecto, la Fiscalía está sufriendo ese tipo de malos usos. Esperemos que el fiscal y su equipo tenga la suficiente competencia para no caer en ese juego. Y veamos este punto dentro del presupuesto general de la nación, porque también preocupa lo que usted decía, la subestimación de lo que se pueda llegar a recaudar, porque incluso lo han dicho los diputados de la Asamblea Legislativa, tal y como está hasta este momento el presupuesto general de la nación, o por lo menos el que se ha presentado hasta este momento, ¿usted cree que está bien equilibrado? No, particularmente me parece que no está equilibrado. Hay una subestimación de los ingresos. Incluso se planteaba que para alcanzar esos ingresos debería de incrementarse algunos impuestos como el IVA, por ejemplo, y eso particularmente creo que no es beneficioso ni para la población ni de cara a los objetivos del gobierno. Pero si no tenemos un presupuesto equilibrado y si se insiste en presentarlo hacia la Asamblea, es muy posible que también sea parte de la estrategia electoral del gobierno, porque se envía un presupuesto que de antemano se sabe que la Asamblea no va a aprobar, y por lo tanto es una forma más de achacar que los problemas del país devienen precisamente del actuar de la Asamblea. ¿Qué se puede esperar de este proceso que se sigue contra el viceministro de Seguridad Pública y también director de la Policía Nacional Civil? Mira, en efecto, el escenario principal es que se tratará de utilizar por todas las fuerzas políticas para sus fines electorales. Ya lo estamos viendo, para el gobierno lo está planteando como una forma de atacar el plan control territorial. Particularmente creo que el accionar del jefe de la policía no fue el correcto. Él se debe a las instituciones y no a las personas, y por lo tanto tenía que cumplir con el mandato que la Asamblea Legislativa le ha establecido.
Así que la situación actual en la que él está en realidad es el resultado de decisiones que ha tomado él o tomó alguien más por él. Así que en ese aspecto sí, yo no creo que sea orientado a atacar el plan control territorial. Sí me alegro que la Fiscalía esté tomando cartas en el asunto, es parte del respeto al Estado de Derecho, y yo espero que dé una señal para este funcionario y todos los funcionarios, independientemente del partido político, de que las reglas democráticas y del Estado de Derecho deben cumplirse, independientemente nos guste o no quienes estén en la Asamblea. ¿Cree que se le va a dar celeridad a este proceso, tomando en cuenta que muchas personas lo han comparado incluso con la solicitud de desafuero en contra del diputado Arturo Magaña, debido a que los hechos se registraron el 29 de agosto y casi que llegamos a los 3 meses y no se dio una respuesta? ¿Cree que podría haber un poquito más de rapidez o agilidad cuando estamos hablando de un funcionario de gobierno? Creo que en este caso sí habrá mayor celeridad en la Asamblea para gestionar este proceso. Particularmente creo que es positivo porque de esa forma pasará ya al tribunal competente para que dirima el caso. Pero esto también nos muestra los graves problemas que le trae a la institucionalidad del país, a la credibilidad de las instituciones, el tema del desafuero, porque se ha manejado muy mal, no solo con el caso del diputado Magaña, desde que fue el accidente, que ni siquiera se le tomó el alcotés en ese momento. Y si nos vamos un poco más atrás, se trató muy mal en el caso del diputado Quijano. Así que es parte de la poca credibilidad que tienen muchos de los actores políticos de la Asamblea, y lo estamos observando. Al final, la celeridad con el cual tramiten el desafuero para el director de la policía es parte de este juego político. Queremos agradecerle por habernos acompañado y por conversar de estos temas de coyuntura. No, gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Hemos conversado con Juan Carlos Fernández Saca sobre diferentes temas de coyuntura política. Hacemos una pequeña pausa. Muy buenas tardes, bienvenidos a los deportes. El entrenador español Pep Guardiola ha renovado 2 temporadas más con el Manchester City, según anunció este jueves el club inglés a través de un comunicado que publicó en sus redes sociales. El técnico español, que llegó al City en 2016 tras pasar por el banquillo del Barcelona y el Bayern de München, terminaba contrato a finales de esta campaña, pero ahora se mantendrá en Inglaterra como mínimo hasta 2023. Durante su etapa en el club de Manchester, Guardiola ha logrado 2 Premier League, una FA Cup, 3 Copas de la Liga y 2 Supercopas inglesas. Sin embargo, todavía continúa con la espina de la Champions League, la cual no consigue desde su etapa como entrenador del conjunto azulgrana. Y Eden Hazard y Eder Militao ya están en perfectas condiciones para poder volver a los entrenamientos del Real Madrid. El belga y el portugués se han trasladado esta tarde a Valdebebas para acudir al trabajo de este jueves, después de dar 2 negativos en los test de COVID-19. El extremo y el central tendrán la sesión de esta tarde y la de este viernes por la mañana para ponerse en forma y poder jugar este sábado en el Castellón ante el Villarreal. Zidane recupera otra pieza después de un duro parón de selecciones en el que se vio algo afectado. Seattle Seahawks y Arizona Cardinals se ven las caras hoy, 19 de noviembre, en el inicio de la semana 11 de la NFL. Tanto los hombres de Cliff Kingsbury como los dirigidos por Pete Carroll prometen regalarnos un encuentro lleno de emociones y grandes momentos. Terceros en la NFC Oeste de la Conferencia Nacional, los Seahawks esperan lograr un triunfo este jueves ante unos Cardinals que vienen de vencer a los Bills de la fecha pasada. El cuadro de Seattle, en cambio, llega a este encuentro tras caer por 23-16 ante los Rams, además de ostentar una racha de 6 victorias y 3 derrotas. Hablando de la NFL, los Raiders de Las Vegas han colocado este miércoles a 7 jugadores más en la reserva COVID-19, elevando el número de profesionales en su lista a 11. La noticia se da solo 4 días antes de que los Raiders reciban en su campo a los Chiefs de Kansas City, actuales campeones del Super Bowl. Hay que recordar que los Raiders como equipo y además como jugadores individuales
ya han sido multados con una suma combinada de 1.2 millones de dólares y han retirado una selección de sexta ronda por romper los protocolos precisamente del COVID-19. Hasta acá con los deportes, pero nos vamos con... Gracias por continuar informándose con nosotros. Vamos a hacer un recorrido a nivel internacional. Brasil recibió el primer lote de vacunas fabricado por China, Coronavac, para una tercera fase de pruebas que hace una semana se vio suspendida tras el suicidio de uno de los voluntarios. Son 120.000 dosis las que llegaron al país suramericano. La vacuna llegó a Sao Paulo a través de un convenio con el Instituto Butantan y se volvió motivo de disputa entre el presidente ultraderechista Jair Bolsonaro y Doria, su rival político. Ahora nos vamos a ir hasta Norteamérica porque Estados Unidos sobrepasó las 250.000 muertes por COVID-19 con un promedio diario de 160.000 casos. La ciudad de Nueva York anunció el miércoles el cierre de su sistema escolar, el mayor de la nación, después de registrar una tasa de positividad al COVID-19 de más del 3%, esto por séptimo día consecutivo. Otras grandes ciudades como Boston y Detroit han tomado medidas para suspender las clases en persona en sus escuelas. Estados Unidos acumula más de 11.5 millones de casos confirmados de coronavirus desde que comenzó la pandemia en marzo pasado. Nos referimos siempre al tema del COVID-19 y sus afectaciones a nivel mundial. Europa, junto con Estados Unidos, se ha convertido una vez más en el epicentro de la pandemia de coronavirus. Ha afirmado este jueves en una sesión informativa el director regional de la Organización Mundial de la Salud, Hans Kluge. Según el funcionario, cada 17 segundos muere una persona en Europa a causa del COVID-19. La semana pasada registró más de 29.000 nuevas muertes por el COVID. Europa representa el 28% de los casos mundiales, con un 26% de muertes acumuladas en la región. En tanto, les cuento que Estados Unidos nombró a su primer embajador en Venezuela en 10 años. Se trata de James Broward History. Sin embargo, su embajada estará en Bogotá, Colombia, debido a que ambos países mantienen rotas sus relaciones diplomáticas desde el año 2019, cuando la nación norteamericana reconoció al diputado Juan Guaidó como presidente legítimo. Este nombramiento ya estaba en curso desde inicios de este año. En mayo pasado, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, había anunciado su intención de nominar a History como embajador extraordinario y plenipotenciario en Venezuela. Nuevamente hacemos una pausa comercial, pero le invitamos a que se quede con nosotros porque regresamos enseguida con lo más destacado en el mundo de los espectáculos. Ya venimos. Usted nos hace llegar hasta nuestra sala de redacción, se lo presentamos en la sección Hechos en tu comunidad. Fovial está realizando trabajos para reparar la 33 Avenida Norte y Avenida Los Andes en San Salvador, como respuesta a la denuncia ciudadana que hicieron transeúntes hace unas semanas en este espacio de Hechos en tu comunidad. Con la reparación se podrá transitar con facilidad y no les generará daños a los vehículos de los transportistas. Los conductores de vehículos solicitan la reparación de la Quinta Avenida Sur en el barrio San Sebastián en Ciudad Delgado. Aseguran que se han formado múltiples baches desde hace 6 meses y no ha sido tomado en cuenta la zona para un plan de bacheo por parte de la municipalidad, a pesar de ser una vía muy transitada para los que se dirigen a Soyapango. Piden a las autoridades la pronta reparación. Habitantes de la comunidad Hermosa, Provincia y Pasaje Palomo en San Salvador denuncian la acumulación de aguas lluvias.
cada invierno deben prepararse por posibles inundaciones desde hace varios años. Aseguran que la alcaldía no les da el debido mantenimiento a los tragantes desde hace 6 años. Además, el agua retenida con los días genera mal olor que afecta a los habitantes que tienen negocios de comida. Solicitan a la alcaldía intervenir con una inspección y mantenimiento en la zona. Denuncie los problemas de la comunidad marcando al 2560-1240 o puede hacer sus denuncias en nuestro Facebook. Nos encuentra como Noticiero Hechos Más. Imágenes de Gerardo Borja. Informó Melissa Galicia. Y vamos a conocer en este momento cómo está el tráfico vehicular. Estamos pendientes con nuestros equipos en diferentes arterias del país. Así es, nos enlazamos con el periodista Néstor Hernández. Él nos cuenta cómo se encuentra la carretera panamericana. Adelante. Muy buenas tardes, compañeras. Bueno, efectivamente, en la carretera panamericana, y como pueden ver, un sol que ha salido durante todo este día después de lo complicado que hemos tenido por las lluvias, al menos en San Salvador, Antiguo Cuscatlán, en la buena parte del área metropolitana. El clima está tranquilo, está soleado, con algunas nubes, como lo pueden observar a mi espalda, pero también vamos a hablar acerca del tráfico, porque acá en la carretera panamericana, para que ustedes lo puedan observar, quienes vienen de Santa Tecla, quienes vienen de la zona de Merliot, está tranquilo, no se ha complicado la situación, al menos hasta esta hora. Sí pueden observar ustedes cómo se encuentra acá frente al edificio bicentenario de Canal 12 de la red salvadoreña de medios. Así se encuentra fluido el tráfico sin mayores complicaciones para los que están pendientes de nuestra señal. Y muy importante lo que les decía, con lo complicado que ha estado el clima en las últimas horas, a tomar en cuenta esto porque está variando. Ya lo decía el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, habrán lluvias dispersas, habrán zonas nubladas, así que a tener en cuenta, al menos en el área metropolitana de San Salvador, bastante cálido a esta hora de la tarde, compañeras. Muchas gracias por compartirnos la información y sí, afortunadamente salió el sol y bueno, un poco diferente a los pronósticos que teníamos al inicio de la semana, pero por fortuna porque pues somos un país vulnerable y sabemos que hay zonas que obviamente había mucha preocupación de lo que podía ocurrir si es que se registraban más lluvias. Así es, y podemos tener lluvias dispersas en parte del territorio salvadoreño, sobre todo en las zonas altas y montañosas, así que pendientes en estos puntos. Así finalizamos, Elida. Gracias por habernos acompañado. Será hasta mañana.